de Jesús. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces, iglesia, cuando pensamos en Dios y pensamos en la dureza de la vida y las complicaciones que trae la vida, decimos, mira, Señor, es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Claro, es que tú eres Dios, y porque tú eres Dios, tú pudiste aguantar la cruz, y porque tú eres Dios, tú realmente llevaste a cabo la obra de la cruz. Pero, Señor, yo soy humana. Yo no puedo, yo no tengo fuerzas. O alguien que dice, que he escuchado en alguna ocasión, yo es que sobre mi corazón no mando. Y lo que me viene, pues claro, yo no puedo evitarlo. Y yo quiero hablarte en esta tarde acerca de la humanidad de Cristo, de Jesús como hombre, que dice la Escritura que Él pasó, Él tuvo necesidades físicas como alimento, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio. No puede ser. ¿Jesús cansado? Sí, lo vamos a ver en su palabra, cansado en el caminar. Jesús teniendo emociones y expresando tristeza, angustia, fatiga, una angustia fuerte porque quería obedecer al Padre, pero hubieron momentos en su vida que dice, estoy entristecido hasta la muerte. Lo que hoy en día podríamos decir, Señor, no quiero seguir viviendo, esto es demasiado para mí, no quiero más. Pues quiero hablarte acerca de Jesús, de Cristo Jesús siendo hombre. Y vamos a empezar desde el principio. Si tú vienes conmigo a Lucas 2. Lucas 2:10. Lo único en Jesús, cuando Él vino a la tierra, lo único divino y sobrenatural es cómo el Señor fue engendrado. Porque hubo un ángel que habla a María y le dice, he aquí vas a dar a luz un hijo, porque la sombra del Espíritu te cubrirá, la sombra del Altísimo te cubrirá y aquí concebirás y darás a luz un hijo. La concepción de Jesús no fue como la concepción de cualquier bebé, por la unión de un hombre y una mujer. La concepción de Jesús fue en el vientre de María, pero por obra del Espíritu Santo. Y eso hay que creerlo por fe. No te lo puedo explicar con lógica ni con razonamiento, pero hay una parte sobrenatural en el reino de Dios que tú la abrazas por fe. Y la realidad es esa. Amén. Pero hay una parte que es absolutamente sencilla como la de cualquier otro bebé. Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto os será por señal, vais a encontrar el niño envuelto en pañales. Y ahí podemos ver una humanidad de Jesús naciendo como cualquier bebé. Hoy en día los pañales son más sofisticados, tienen aislante, tienen un montón de cosas, pero la realidad es que todo bebé nace y se le ponen pañales. Así fue el nacimiento de Jesús. De la misma forma, Jesús comienza a desarrollarse, dice, en su físico y en su intelectualidad. Acompáñame también a Lucas 2:40. Si quieres anotarlo, y luego en tu casa puedes leerlo más detenidamente, porque estamos viendo la parte humana de Jesús. Nace como hombre, se desarrolla como hombre, vive como hombre y muere como hombre, pero resucita como Dios único y verdadero. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El versículo 52 baja más abajo y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y estamos viendo la humanidad de Jesús
como cualquier niño, pero dice que él crecía en estatura, se fortalecía y crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo único que tenía Jesús era el favor de Dios sobre él. ¿Pero crees que tú y yo estamos fuera del favor de Dios? ¿Crees? No puedes pensar, como yo decía al comienzo del culto, y yo decía, piensa en aquellos momentos en los que tú no habías conocido a Dios, pero tú sabes y tienes la sensación de que Dios te ha guardado en algún momento puntual de tu vida. Y tú dices, yo ni sé cómo he salido de esto, ni sé en este momento qué pasó, pero yo sé que algo estuvo conmigo. Esa era y es la gracia de Dios sobre nosotros, que aún sin conocerle ya nos estaba guardando en el camino. De la misma forma Jesús crecía y se fortalecía y estaba aprendiendo además la ley como un niño de su edad, pero crecía en la gracia y en el favor de Dios y de los hombres. Ahora, quiero hablarte, esta es la parte física y humana del nacimiento de un niño y el desarrollo de un joven. Pero quiero hablarte de Jesús en sus emociones, de la humanidad de Jesús, en cómo Cristo lloraba, en cómo Cristo tenía enojo, tristeza, compasión. Son emociones y sentimientos del ser humano. Jesús enojado, Jesús enfadado, sí. Ven conmigo a Marcos 3:1. Vamos a ver el relato de cuando Jesús sana a una mujer que estaba enferma, tenía una mano seca. Un hombre, perdón. Marcos 3, versículo 1 dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pero quiero que veamos en este relato, Jesús en aquel tiempo tenía que luchar contra fariseos, contra gente que quería llevar la religión bajo normas, directrices. El pueblo de Dios se había olvidado de acercar a los hombres a Dios y habían convertido la fe en Dios en un conjunto de normas, de tal forma que cuando Dios estableció el día de reposo, era un día en el que Dios quería que el hombre descansara, que su pueblo descansara, que no hiciera ninguna labor de esfuerzo para que dedicara ese día a Dios. Pero ellos lo convirtieron en un montón de normas y Jesús se encuentra en que entra al templo y hay un hombre enfermo y los religiosos de aquel tiempo decían: es día de reposo, nadie puede hacer nada. Y dice que Jesús se enojó y se entristeció por la dureza de corazón. Por ver a un pueblo que no se estaba dando cuenta que Dios les estaba visitando y que era más importante que la gloria de Dios fuera vista en un lugar que en el hecho de mantener normas tan rígidas y de ver la religión bajo un conjunto de normas. No porque en la iglesia me dicen que no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Nadie puede guardar la palabra de Dios si no ha entregado su vida a Cristo. No podemos explicarle al mundo todas las cosas que no se pueden hacer cuando no han tenido un encuentro con Cristo. Cuando yo estaba en el mundo, vivía como el mundo vivía. Pero cuando Cristo viene y toca mi corazón, yo dejé de caminar como caminaba antes. Y a través de una conversión en Cristo es que yo puedo comenzar a vivir una vida ordenada en Él.
Es que yo puedo corregir mis pensamientos con su palabra. Solamente si Cristo convierte mi corazón es que yo puedo entender el reino de Dios y su amor tan grande. Pero se habían convertido en tanto legalismo que no se daban cuenta que Dios quería tocar, que Cristo quería tocar la vida de ese hombre. Y una parte de su humanidad dice que se enojó y se entristeció. No era un enojo egoísta, porque tú y yo nos enfadamos a veces por cosas personales nuestras o porque no nos dan la razón en lo que no queremos. Como luego dice Pablo más tarde, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que puedes enfadarte como Jesús lo hizo, pero no permitir que ese enfado te llegue todo el día. Dice, ni deis lugar al diablo para no crear amargura en el corazón y que el diablo empiece a obrar y empiece a traer amargura sobre tu vida. Pero la realidad es que Jesús se enojó y se entristeció cuando estaba viendo la dureza de corazón. Ahí vemos la humanidad de Jesús, que Él fue hombre, fue tentado, Él padecía y Él expresaba emociones como lo puedes expresar tú y yo. Señor, estoy tan enfadada, estoy tan enfadado, no es algo malo. El problema es quien no canaliza ese enojo y quien no sabe poner freno a su carácter. Ayer en el tiempo de oración muchos orábamos y muchos oraban, Señor, ayúdame en mi carácter. Señor, ayúdame, equilíbrame en mi carácter. Señor, hazme humilde, hazme manso. Porque cuántos sabemos que vivimos en una sociedad donde tu primer impulso es pegar el golpe. Nuestro primer impulso es decir, antes que tú estoy yo, no me vayas a quitar a mí el lugar. Nuestro primer impulso es ese. Pero nosotros necesitamos calmarnos y decir, Señor, tu voluntad, no la mía. Pero Jesús mismo se enojó y se entristeció. Jesús pasó por turbación y un esfuerzo emocional muy fuerte ante una gran decisión. Te has encontrado en una encrucijada en tu vida y sentías una presión y una angustia súper fuerte porque sabías que estás tomando una decisión, sabes que estás haciendo algo que va a ser definitivo para tu vida y uno se siente turbado, angustiado y en esa encrucijada, pero sabes que lo tienes que hacer. Gema, es que me cuesta mucho. A Jesús le costó. Recuerda que Él no fue a la cruz bajo el poder. Dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres. Pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Jesús se despojó de su deidad. Ven conmigo a Mateo 26:36. Esta parte de las Escrituras es cuando Jesús está en Getsemaní y está pronto para ser entregado. Y Él se lleva a sus discípulos, pero dice que toma aparte a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y quería que estuvieran con Él acompañándole en oración. Jesús quería que sus discípulos tomaran parte de cada momento que estaban viviendo. Mateo 26:36 dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo puedo ver a un Jesús más humano que nunca, porque Jesús dice que Él estaba triste hasta la muerte. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Son sentimientos y emociones completamente humanas. ¿Piensas que el Señor no entiende cuando tú entras en una tristeza? Señor, estoy triste hasta la muerte, Señor, no puedo más. Ahora, la gran diferencia entre Jesús y muchos de nosotros, y no porque Jesús fuera Dios, sino porque Jesús sabía quién era aquel que le podía levantar. Dice que se apartó de sus discípulos y se fue a un lugar aparte. ¿A qué? A dejar que pasara el tiempo. Bueno, pues voy a dormir, porque total, la que me espera, esto es para dormir un rato y que se pase lo antes posible. Voy a entretenerme, como es el último tiempo que me queda con los discípulos, vamos a hacer algo juntos para que tengan un buen recuerdo de mí. No. Cuando alguien está triste, cuando alguien tiene un pesar tan fuerte y una angustia tan fuerte en su vida, dice que Jesús se fue a orar. Se postró sobre sus pies, es decir, sobre su rostro, se arrodilló y comenzó a orar al Padre. Y sus palabras eran: Señor, si puede pasar de mí esta copa, mira, Señor, si esto le puede tocar a otro, sí, hágase tu voluntad. Y regresa. Y halla a sus discípulos dormidos. Dice que por el cansancio, por la tristeza tan fuerte. Y Jesús les habla y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo al menos una hora? ¿No has podido mantenerte en alerta por lo menos una hora? Y dice: orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto. ¿Sabes por qué? Porque en tu interior tú sabes que solamente buscar el rostro de Dios va a traer salida y respuesta a tu vida. Pero ¿qué dice? Que la carne es débil, que no me apetece. Ay, es que yo sobre mi corazón no mando. Ay, es que lo siento, pero yo no tengo fuerzas para esto. Como Él no lo haga, Dios te va a ayudar, pero somos tú y yo los que tenemos que acudir en oración y decirle: Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida, pero dame fuerza para llevar adelante lo que tengo que llevar adelante. ¿Piensas que tomar decisiones es sencillo? ¿Piensas que no, tengo que oír una voz aquí, me tiene que visitar el arcángel Gabriel y con todas las huestes celestiales para que me digan lo que tengo que hacer? No, Dios ha dejado su palabra y una enseñanza clara y verdadera para que tú y yo tengamos instrucción y sepamos qué decisiones tomar en la vida. Y si bajo la palabra de Dios tú sabes que hay desorden en tu vida, tú sabes que no estás alineado conforme a la voluntad de Dios, a ti te toca comenzar a orar y decir: Señor, cambia, transforma, dirige mi vida, pero he aquí yo comienzo a tomar decisiones para apartarme de todo lo que me está estorbando en la vida. ¿Piensas que con una oración fue suficiente? 3 veces Jesús tuvo que irse a orar porque su angustia era tan grande, su dolor y su tristeza eran tan fuertes que por 3 veces se apartó de sus discípulos para buscar el rostro de Dios. En otra versión
en Lucas 22:44 dice que un ángel le visitó trayendo respuesta a la oración y que su oración era tan intensa que caían gotas de sangre a la tierra. Mientras él oraba, su sudor eran gotas de sangre. No fue fácil porque Jesús no mostró su poder para hacer la obra que tenía que hacer. Jesús fue hombre y manifestó todo lo que cualquier ser humano puede manifestar a día de hoy. Ansiedad, dificultad, Señor, esto no puedo, no, pero ¿cómo resuelves tus problemas? ¿A golpe de música y bailando samba? ¿A golpe de salir y pasar todo el día fuera, pero cuando llegas a tu casa te encuentras con el mismo problema? La única forma es acudir a Dios en oración y fortalecerse en oración, iglesia. Es la única forma de subsistir y mantenerte cerca de Dios y permitiendo que Dios obre su voluntad en tu vida. Jesús no oró para decir, Señor, quiero que hagas esto. Jesús no le dijo al Padre, mira, Dios, no puedo más. Que pase esta hora, que yo haga un chasquido de dedos y que yo no sufra más. No, Jesús dijo en todo momento, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Yo no entiendo ciertas cosas en mi vida, yo no entiendo ciertos procesos en mi vida, estoy siendo prensado como se prensa la uva. ¿No quiero esto sobre mí? Sí. Es necesario, porque Cristo, por cuanto obedeció, dice que fue exaltado al más alto lugar, a la diestra de Dios Padre, y por cuanto obedeció, Dios le exaltó hasta lo sumo. Quiero hablarte de Jesús teniendo hambre, teniendo sed, estando cansado. Cuando Jesús se acerca al pozo donde se va a encontrar con la mujer samaritana, dice la Escritura que estaba cansado de haber caminado tanto. ¿Has sentido ese cansancio de decir, Señor, se me han agotado las pilas? Jesús pasó por esa situación. Jesús pasó por hambre, 40 días en ayuno y oración, y dice que cuando terminó el tiempo de ayuno y oración, dice la Escritura, Jesús tuvo hambre y entonces vino la tentación. Tentación es cuando somos inducidos al mal. ¿Qué piensas? Que mientras tú estás consagrando tu vida a Dios, mientras tú estás diciendo, Señor, lléname, ¿vas a tener al diablo cruzado de brazos viendo lo bien que te va? Si la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Si la palabra de Dios dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Si la palabra de Dios dice que el diablo quiere enviarnos directamente a todos a fuentes de maldad y quiere tentar nuestras vidas, no. Mientras tú estás buscando una vida de consagración y una vida de búsqueda, vamos a tener que pelear batallas de fe y tentaciones, que luego Cristo las convierte en pruebas a nuestras vidas, para que una vez que tú superes la prueba, obtengas la promesa que viene de parte de Dios. Porque Cristo no tienta a nadie, Cristo no te va a inducir al mal. Pero sin embargo, en la maldad que se encuentra dentro del ser humano, nuestra propia concupiscencia, es decir, la propia maldad del hombre, que tira hacia lo malo. Y si tú a esa carnalidad tuya, a esa vida tuya, tú le das la salida que quieres, al final da a luz al pecado, y el pecado da a luz muerte espiritual para tu vida. Y el diablo por eso viene a tentarte y a inducirte al mal. Pues no recuerdas lo bien que te iba antes, pues ahora que estás en el Señor parece que todo se estrecha más. No, mantente firme. Como Jesús se mantuvo firme y oró no una ni dos, hasta 3 veces. Cuando entendió y vino un ángel y le fortaleció, de la misma forma Dios viene a fortalecer tu vida con poder. Y no sabes cómo,
pero estás caminando una prueba de fuego, pero sabes que Dios está contigo. Señor, no sé cómo, pero sé que tú estás conmigo. Y ese es Dios trayendo fortaleza. Ese es el Espíritu Santo trayendo fortaleza sobre tu vida. Ven conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2, el versículo 5. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De nuevo, haya pues en ti y en mí el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo que el mismo sentir que hubo en Cristo lo tengas tú. Es decir, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros va a produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Aleluya! Gloria a Dios por su palabra. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó de su deidad, que tomó forma de siervo y se humilló para obedecer a Dios en todas las cosas. No hizo caso a su sentir, no hizo caso a sus emociones de Señor, estoy entristecido, estoy amargado, estoy angustiado, sino que Cristo comenzó a humillarse delante de Dios y dijo: Señor, fortaléceme, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en todo momento. Y por cuanto obedeció al Padre, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. Y Pablo está diciendo: así como me obedecéis cuando estoy delante de vosotros, porque el apóstol Pablo era un hombre de carácter y autoridad muy fuerte, y todo el que estaba delante del apóstol Pablo obedecía, sí, porque su presencia era fuerte, su autoridad de parte de Dios era fuerte. Pero Pablo dice: así como cuando estáis delante de mí obedecéis, yo estando ausente os ruego que os ocupéis de vuestra salvación con temor y con temblor. Así que esté delante un líder, esté o no delante una persona, cuando tú llegas a tu hogar tienes que mantener el mismo nivel de búsqueda, de adoración, el mismo nivel de decir: Señor, yo tengo que permanecer en ti. Y cuando nos volvemos a ver, juntos nos regocijamos, juntos oramos. Pero no tenemos que depender de que haya una persona que te esté diciendo continuamente lo que tienes que hacer. Tú ya sabes, yo sé, porque la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que vivir. Y el Señor está diciendo: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué es murmurar? La murmuración es cuando hablamos entre dientes quejándonos por algo. Sí, hombre, ya estamos otra vez. Esto es murmurar. O cuando te coges a alguien de confianza y empiezas: pero tú has visto lo que están diciendo, madre mía, sí, te piensas tú que esto va a ser. El murmullo es cuando tú no hablas
cara a cara y dices lo que piensas, pero por detrás estás trabajando y maquinando en contra de otras personas. Y el Señor está diciendo, nada hagáis por murmuración y por contienda. ¿Qué pasa? ¿Que todo tiene que ser una contienda en la vida? ¿Que para cada cosa que tienes que hacer, para todo hay que protestar? Que hay algunos que tienen esa bandera, que parece que la contienda encanta y parece que nada de lo que te dicen te cae bien. A todo hay que ponerle un pero. Y el Señor está diciendo, haced todo sin murmuraciones y sin contienda, para que seáis hijos de Dios irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa. Fíjate, ya en aquel tiempo la palabra de Dios hablaba que la generación del ser humano fuera de Dios es maligna y es perversa, pero es la única forma que tiene un cristiano de vivir en luz, para que nuestra luz alumbre a todos los que nos rodean, para que seáis irreprensibles. Una persona irreprensible es alguien intachable, que no le puedes sacar una pega. ¿Has visto alguna persona que digas, jolín, qué buena es en todo, qué buena actitud tiene, qué bien trabaja? Iglesia, eso me enseña en la vida. Que lo que tenga que hacer, me levante con gozo en mi corazón y sin murmuraciones ni contiendas, sin tener que estar diciendo por qué. No, así como Cristo tuvo ese sentir, vosotros también tenéis que tener ese mismo sentir. Nadie puede decir en esta hora, Señor, es que tú no sabes por lo que yo paso. Lo hemos visto. Nació como un niño, se desarrolló como un adolescente y padeció y sufrió. Tuvo emociones de enojo, tristeza. Pasó por todo lo que un ser humano. La diferencia es que sin pecado, porque Cristo no cayó, se mantuvo santo y puro hasta el final. Pero no puede decir nadie que Cristo no se compadece de uno. Última cita, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Ningún hombre tiene excusa. El sumo sacerdote era cuando en el Antiguo Testamento había un representante entre Dios y los hombres. Los profetas eran voceros de Dios. Dios no se dirigía al pueblo, Dios hablaba a través de un profeta y de un sacerdote que intercedía por el pueblo. A día de hoy, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Aprovecho la coletilla para decir que en el planeta Tierra ningún hombre puede adquirirse el título de representante de Dios sobre la tierra. Aprovecho para decirlo, porque solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote que dice que se compadeció de nosotros y que traspasó los cielos, es decir, que triunfó en victoria. Así que Él sabe por lo que yo estoy pasando, Él sabe por lo que tú estás pasando, Él sabe la dificultad de soltar en tu vida vicios, defectos, cosas que no le agradan a Dios, relaciones que no le agradan a Dios, vidas que están caminando en desorden delante de Dios. Cristo nos mira, nos ama, tiene misericordia, se compadece de nosotras y de nosotros, pero cuando Él dice, yo pude porque estuve cerca de Dios Padre, es que tú y yo también podemos vencer a toda tentación. No podemos decir, Señor, yo no puedo con esto es más fuerte que yo. Si hiciéramos lo que Jesús hizo en Getsemaní, se marchó a orar y regresa y ve al grupo, a su gente dormida. Así el Señor ve muchas veces a la iglesia. Hay que decirlo, la iglesia duerme.
Hay mucha parte de la iglesia que no vela y no ora. Y no digo por los que se quedan a veces dormidos aquí, no es la cuestión. A veces dormimos tocante a las cosas de Dios, porque hay cosas en el mundo que nos atraen más. Entonces, si te atrae más lo de fuera que lo de dentro, estás durmiendo espiritualmente. Estamos durmiendo espiritualmente. A veces el diablo utiliza el trabajo, personas, para darnos una semana, pero fuerte. ¿Para qué? Para que cuando llegues a casa tú ya ni tengas ganas de buscar a Dios. Que lo que quieres es descansar. Pero hay que orar a Dios. Señor, aparco este tema. Nada puede haber ahora más importante que yo busque tu rostro. Nada. Porque sabe el Señor que en la oración viene la fortaleza. Jesús orando, Dios Padre le llevó un ángel para fortalecerle y hacerle ver que Dios estaba con él. Tenía que obedecer hasta el final para traer cambio a la humanidad entera. No era fácil. Cuando yo digo hemos sido conocidos por Dios, es que Dios desde antes de la fundación del mundo ya conocía el pecado del hombre y tenía que enviar a su Hijo para traer cambio para toda la humanidad entera. Dios nos conoció y Cristo trajo salvación a nuestras vidas. Tú y yo podemos vencer toda tentación y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para obtener socorro en el oportuno momento. Cuando tú y yo decimos ¡ya!, entonces el Señor viene a sustentarnos con su Santo Espíritu. Amén. Pero vive una vida de oración, no una, ni dos, 3 veces, en una misma noche. Sabía Jesús que lo que le esperaba era muy fuerte. Y no podía entretenerse, no podía dormirse, tenía que buscar el sustento. Amén. Humanidad de Cristo, para que tú y yo entendamos que en su humanidad venció en la cruz del Calvario y todo lo que el Padre le dio para hacer, lo hizo. Por eso hemos leído que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a traer un querer y un hacer. Tu espíritu va a estar dispuesto, pero vas a tener que luchar contra tu carne, porque tu carne desea quedarse tranquila en la cama, tranquilo en el sofá, viendo una buena película, escuchando una buena música. Esa es tu carne. Y ojo, hermanos, hay tiempo para todo, pero sin descuidar lo más importante. Amén.